Vamos ahora a desarrollar una serie de ejercicios usando las funciones trigonométricas ahora para resolver los triángulos, algunos triángulos rectángulos. Igual como ya vimos las 6 funciones trigonométricas en nuestros videos anteriores, ahora vamos a ver cómo podemos aplicar esas funciones trigonométricas que hemos visto, pues para resolver en un triángulo rectángulo, como el que, bueno, aquí ya lo he dibujado. La idea con esto es que podamos usar esas funciones trigonométricas para encontrar los valores que faltan. Por ejemplo, aquí cuáles podemos ver, qué elementos estarían faltando. Vemos ahí que tenemos el lado más grande del triángulo rectángulo, es decir, conocemos la hipotenusa, y vemos que tenemos un ángulo. Entonces, pero no tenemos este lado que le vamos a llamar A, que si recordamos, pues es el cateto. Es un cateto, nos falta este otro también que le vamos a llamar B minúscula. Entonces, pues no tenemos ninguno de los dos catetos. Además, nos está faltando otro ángulo. Aquí tampoco conocemos el valor de ese ángulo B. Entonces, vamos a usar las funciones trigonométricas precisamente ahora para encontrar estos elementos que están faltando. Y pues en este caso, pues lo que podemos observar es que tampoco podemos usar el teorema de Pitágoras, porque solo conocemos la hipotenusa, solo tenemos un lado. Entonces, tampoco el teorema de Pitágoras pues no nos ayuda mucho. Bien, para poder resolverlo, lo que vamos a usar ahora son las funciones trigonométricas, pero ya no vamos a utilizar las 6 funciones, solo con las 3 básicas, seno, coseno y tangente. Con esas 3 funciones trigonométricas vamos a encontrar estos elementos que faltan. ¿Por qué las otras 3 no? Porque, bueno, finalmente, si recordamos que las otras 3 funciones trigonométricas, pues salen de estas 3 primeras, es decir, son recíprocos. Entonces, suficiente con esos 3 que tengamos, muy claro, con eso lo podríamos encontrar. Bien, vamos empezando, vamos a ver cómo utilizar esas 3 funciones trigonométricas. Por ejemplo, en este caso, pues nos vamos a centrarnos en el ángulo que conocemos, que es el ángulo A, este ángulo A que tiene un valor de 15 grados. Ahora, vamos a relacionar ese ángulo, la hipotenusa, el ángulo, la hipotenusa y alguno de estos 2 elementos que no son conocidos. Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer que relaciono el ángulo, la hipotenusa y este lado A, ¿qué es A de 15? Según lo que hemos visto, este lado es el cateto opuesto de 15. Es decir, entonces estaría relacionando al ángulo, su cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? De tal manera que tenemos que cuidar es que relacionemos los dos datos conocidos y uno desconocido. Entonces, ¿qué función? Ahora ya vimos que puedo relacionar este ángulo A y 25. ¿Qué función trigonométrica de las que tenemos ahí descritos, qué función trigonométrica me relaciona al ángulo, a su cateto opuesto y a la hipotenusa? Lo que vemos es que con la función seno, efectivamente, con seno de un ángulo, dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, esta función me relaciona al ángulo, a su cateto opuesto y a la hipotenusa. El ángulo, su cateto opuesto y a la hipotenusa. Ahora, vamos a suponer que no quiero relacionar a A. Puedo pensar en relacionar a B. Pero entonces cambia la función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica me estaría relacionando? Al ángulo, a B, que ahora que es B de 15 grados, B es cateto adyacente. Entonces, es decir, ¿quién me relaciona? ¿Qué función trigonométrica me relaciona? Al ángulo, al cateto adyacente y a la hipotenusa.
es decir, coseno. Coseno del ángulo me va a relacionar, entonces diría coseno. Bueno, aquí ya le voy a poner si quiere el ángulo. Coseno de A me relaciona a cateto adyacente que sería este lado, no conocido, sobre hipotenusa. Entonces, es decir, lo que tenemos que ver es qué lado quiero encontrar primero y cómo relaciono con los dos datos conocidos. Entonces, pues a mí pensaríamos, bueno, vamos a encontrar primero A, ¿sí? Que puede ser B, no pasa nada. Quiero encontrar primero A, entonces voy a relacionar al cateto opuesto y a la hipotenusa, es decir, voy a empezar con esto. Diría entonces, quedaría seno, puedo ponerle aquí, de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, sustituyamos los valores. Sustituyendo los valores que tenemos, diríamos seno del ángulo A, que vale 15 grados, seno de 15 grados, es igual al cateto opuesto, no lo conozco, le vamos a poner A sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 25 sobre 25. Es decir, está quedando así. Aquí queda la función trigonométrica, pero no tenemos ese dato, el valor de A. Bien, pero ya podemos con esto poder resolverlo. Podría decir, ¿qué está haciendo 25 con A? Está dividiendo. Entonces, si 25 está dividiendo, ¿cómo lo mando al otro lado? Lo mando al otro lado multiplicando. ¿Sí? Y entonces estaría quedando 25 que multiplica por seno de 15 grados. Es igual a A. Y bien, llegamos a esto y entonces esto ya lo puedo resolver directamente en la calculadora. Tiene que ser calculadora científica. 25 por seno de 15 grados. Y estaría quedando, si ese valor, este dato lo resuelven en la calculadora, nos diría que el valor de A sale a 6.47. 6.47. Este sería este lado, 6.47. Bien, ya tenemos uno de los, así es como resolvemos, así es como encontramos un lado faltante. Nos sigue faltando B, pero digo, bueno, aquí podrían observar y recordar uno de los temas anteriores y decir, bueno, pues tengo la hipotenusa, tenemos un cateto, ¿quién me ayuda a encontrar el otro cateto faltante? Una opción, pues es como ya lo visto anteriormente, pues esto lo podríamos encontrar ya con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras podría encontrar. Pero bueno, finalmente ahorita estamos repasando la trigonometría. Vamos a encontrarlo con una función trigonométrica. Aquí ya tendría dos opciones. Bien, voy a encontrarlo con la función trigonométrica. ¿Con cuál función trigonométrica? Pues uno que me relacione al ángulo, al cateto adyacente, y puedo pensar en la hipotenusa o ya puedo pensar en el cateto opuesto. ¿Sí? Cualquiera, porque ya conozco este dato, ya lo puedo utilizar. Sin embargo, bueno, para no meterme aquí con complicaciones de decimales, pues lo voy a plantear con el cateto adyacente y la hipotenusa, que era lo que teníamos aquí. Diríamos entonces que coseno es el que me ayuda a encontrar el valor de B. Entonces diría coseno de 15 grados es igual cateto adyacente, que es B, sobre 25. ¿Sí? Sobre hipotenusa, que es 25. De aquí, pues hacemos lo mismo. 25, ¿qué está haciendo? Dividiendo. Pasa multiplicando para quedar solo, ¿quién? B. Si este pasa de este lado multiplicando, entonces estaría quedando 25 coseno de 15 grados es igual a B. Bien. Y ya nada más resolvemos esto directamente en la calculadora. 25 coseno de 15 grados nos va a dar como resultado B es igual a 24
24.148. Este sería el valor que resulta para B, es decir, 24.148. ¿Sí? Ese sería el valor de B. Bien, ya tenemos los tres lados, solo nos está faltando un ángulo, este ángulo B. Bien, ahora, aquí podríamos aplicar pues también de uno de los temas aprendidos ya anteriormente. Por ejemplo, ¿cuánto suman los tres ángulos en un triángulo? Los tres ángulos en un triángulo deben de sumar 180 grados, ¿no? Entonces, si sabemos que suman 180 grados, pues entonces diríamos, bueno, que a 180 le resto 90 y le resto 15, ¿sí? Y tendría ya el valor de B, que es lo que me estaría faltando. Ahora, también podríamos descartar estos 90 grados. Finalmente, siempre vamos a trabajar con triángulo rectángulo. Entonces, aquí siempre va a haber un ángulo de 90. Pues entonces puedo pensar que evitar este 90 grados y solo que entre estos dos siempre deberá sumar 90 grados. ¿Sí? Es decir, el ángulo B, lo voy a escribir aquí, el ángulo B más los 15 grados que tiene el ángulo A deben de sumar estos dos 90 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con estos 15 grados? ¿Cómo lo pasamos al otro lado para que el ángulo B me quede solo? Pasa, si está sumando, pasa restando. Diría entonces que es 90 grados menos 15 grados. Entonces, llegamos que el ángulo B, 90 menos 15, sería 75 grados. Este sería el valor del ángulo B, ¿sí? Entonces aquí este ángulo mide 75 grados. Y ya tendríamos completo los datos en ese triángulo rectángulo, que la idea es que tengamos los tres lados y los tres ángulos. Finalmente, bueno, uno ya lo tenemos, que es el de 90 grados. Así es como estaríamos resolviendo este tipo de triángulos. Vamos al siguiente ejemplo. Ahí tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a ver cómo lo podemos ir desarrollando. También es un triángulo rectángulo. Le puedo llamar, en este caso, este es el valor que no conocemos y el otro cateto. Ahora, a diferencia del ejercicio anterior, pues aquí la hipotenusa es el que no conocemos. Tampoco conocemos uno de los catetos. Solo tenemos el valor de uno de los catetos y uno de los ángulos. Entonces, pues vamos a ver primero, pues, ¿cuál queremos encontrar? Si queremos encontrar B o queremos encontrar C. Cualquiera de las dos opciones que elijan está bien. En mi caso, bueno, a lo mejor pensaría en elegir, quiero elegir encontrar B, que es un cateto. Entonces lo que tengo que ver es este lado B de este cateto que representa de 35 grados, es decir, de este ángulo. Este es el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, cateto opuesto. Y 16 que representa de este ángulo, 16 es el cateto adyacente. Es decir, entonces tengo que buscar cuál de estas tres funciones trigonométricas que me relacione al ángulo, al cateto opuesto y al cateto adyacente. Veamos esos tres y entonces podemos observar que el que me relaciona al ángulo, cateto opuesto y al cateto adyacente sería la tangente. Entonces, el que me va a ayudar a encontrar B sería la función tangente. Puedo poner entonces tangente de B, porque es el ángulo que conocemos, es igual a cateto opuesto. ¿Pero quién es el cateto opuesto? Es B sobre cateto adyacente.
¿Y quién es el cateto adyacente de 35? 16. Y así le quedaría sustituido la función trigonométrica con esos datos, ¿sí? Igual, entonces, ¿qué podemos hacer con este 16? ¿Qué está haciendo aquí? Está dividiendo, pasa multiplicando. Quedaría entonces 16 tangente de B es igual a B minúscula. Bien. Pero aquí también ya podríamos cambiarle, en vez de ponerle B, podemos poner que es 35 grados. Ahí está. Y esto ya lo podemos resolver directamente en la calculadora. Y 16 multiplicado por tangente... 16 por tangente de 35 nos queda 11.2. Ese es el valor de B. Entonces, tenemos ya así, resolviéndolo en la calculadora, 16 por tangente de 35 nos resulta 11.2. Este es el valor de B, 11.2. Ahí está. Ya lo tenemos, entonces, ahora, ya tenemos el valor de B. Nos falta encontrar el valor de C, que igual podría resolverlo con el teorema de Pitágoras. Pero bueno, vamos practicando ahorita con la trigonometría. ¿Quién me relaciona ahora si quiero encontrar el valor de C? ¿Quién me relaciona? ¿Qué función trigonométrica me relaciona al ángulo? Este sería el cateto adyacente y este sería la hipotenusa. ¿Quién me relaciona al cateto adyacente y a la hipotenusa? Con el coseno. Entonces diría que coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente, que es 16, sobre hipotenusa, que es C. Es el dato que no conocemos. Bien. Y ya tenemos, ahora, aquí voy a hacer el cambio, coseno de B, que ¿quién es B? 35, que es el ángulo B, es igual a cateto adyacente, 16 sobre C. ¿Sí? Bien. Tenemos ya entonces la fórmula que nos va a ayudar a encontrar el valor de C. Ya tenemos ahí la ecuación. Lo único que tenemos que hacer ahora es, bueno, ¿cómo despejo este valor de C? Si se fijan, este es diferente al caso anterior. Aquí en este lado, el que no conocíamos, en este caso B, está arriba. Aquí el que no conocemos está abajo. Entonces, no es la misma mecánica de como le hicimos aquí, de que pasa multiplicando. Porque aquí, en todo caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando el dato que no conocemos está abajo, lo podemos intercambiar, ¿sí? Podemos hacer esta operación. Es decir, C pasa de este lado, C pasa multiplicando, ¿sí? Si está dividiendo, pasa multiplicando C. Y queda multiplicando con coseno de 35, que luego pasa dividiendo. Es decir, hago un cambio así, cruzado. Diría entonces que C es igual a 16 sobre coseno de 35 grados. C es igual, y aquí pues bueno, ya lo podemos hacer directamente en la calculadora científica, de decir, bueno, dividir 16 entre coseno de 35 y 16 entre coseno de 35 nos resulta 19.53. ¿Sí? 19.53 es el valor que deberá salir cuando lo sustituyamos esto o lo resolvamos en la calculadora. Entonces tenemos ya el valor de hipotenusa, que es 19.53. ¿Sí? Y casi está completo nuestro triángulo. Solo que nos está faltando. Ya tenemos los tres lados. Nos está faltando este ángulo. Bien, al igual que lo hicimos en el caso anterior, la suma de estos dos ángulos que están ahí deben de ser igual a ¿cuánto?
La suma de estos dos debe de ser 90, porque ya aquí está uno de 90. Entonces, es decir, el ángulo A más el ángulo B debe de sumar, estos dos deben de ser 90 grados. El ángulo B lo conocemos, diríamos que el ángulo A es igual, el ángulo A más 35 grados es igual a 90. ¿Cómo mando hacia el otro lado esos 35 grados? Entonces, sumando pasa restando. El ángulo A es igual a 90 menos 35. Y entonces el ángulo A nos resulta que es 55 grados. Este sería el valor del ángulo A. Este sería el valor de aquí. Y si lo sumamos da 90 y si sumamos los 3 va a dar 180. Y ahí estaría resuelto nuestro triángulo rectángulo, puesto que ya tenemos los 3 datos.